¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en Psicologiando. Nos acompaña hoy para poder charlar este tema una persona que está del mundo laboral y que además es empleado, repositor, se desempeña hace 15 años como secretario adjunto del gremio lechero ATILRA. ¿Sí? Le damos la bienvenida a Juan Rodiño. ¿Qué tal, Juan? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo Muchas estás? gracias por venir. Gracias. Bueno, como te diste cuenta, nuestra consigna de hoy apunta a todo esto que es el mundo laboral, los conflictos interpersonales, las cosas que pasan en cualquier lugar, ¿no? Que de por sí muchas veces, yo lo llamo así, conflictos en mundos pequeños. Porque a veces en ese mundo pequeño obviamente se hace un mundo propio, que uno tiene que convivir, que está mucho tiempo, a veces más tiempo que con la familia. Entonces, en ese mundo pequeño, ¿cuántos conflictos hay, no? ¿Cuál es tu experiencia de esto? ¿Has visto estos conflictos? ¿Has visto solucionarlos? ¿Has visto enfrentarlos? Sí, o sea, mi experiencia como, por ejemplo, bueno, como lo sabes, yo soy repositor externo y trabajo en supermercados. Ujú. O sea que mi tarea es estar trabajando, como se dice comúnmente dentro de mi gremio, en la casa del vecino, Ujú. ¿no? O sea, ¿no? O sea, yo, o sea, parte de mi patronal me manda a hacer algo en la casa que es de otra persona. Claro. O sea que es un poco conflictivo el tema porque se juntan dos intereses de por medio. Y además poder ser observador de esa casa. Exacto. O sea, puedes observar todos los conflictos que hay en esas casas de vecinos que seguramente en su mundillo, una vez que uno se mete, mira de reojo, pero escucha los gritos, ¿no? Sí, no, sí, seguro. O sea, la presión es muy grande hoy en día y cada vez que pasa el tiempo se ejerce muchísima más presión. No solamente tienen presión quizás a nivel gerencial, sino están trabajando la presión a nivel repositor, a nivel operador. O sea, hay muchas presiones que quizás inconscientemente las personas no se dan cuenta, pero la hacen. Seguro, seguro. Vamos a tratar de trabajar este tema, obviamente, con todos los contextos que hacen. Te voy a pedir que me acompañes ahora a ver un informe y también a nuestros panelistas como para poder ver sobre qué conflictos podemos trabajar como para ir acercándonos, ¿no? Y después vamos a ver tratamiento de conflictos como para ver de qué manera poder ya tratar de por lo menos morigerarlos o tratar de ver de qué manera los enfrentamos con herramientas concretas para poder evitarlos y para poder por lo menos no estar tan metido en ellos, ¿sí? Porque de alguna manera si uno no es parte del problema se transforma en parte de la solución. Entonces a partir de ahí uno puede elegir el lugar que le corresponde. Vamos a ver el informe. Conflictos en mundos pequeños y lo primero que vamos a tratar de ver aquí es de qué manera se dan las situaciones o qué situaciones son las que vamos a ver. Vamos a generalizar 3 situaciones que son las más comunes: abuso de autoridad, competencia de poder y rumoreos, todo lo que significa los famosos y conocidos conventillos que se dan en estos mundos pequeños. Todo esto crea ámbitos enfermizos, ámbitos que de por sí son nocivos a la salud psíquica de las personas y obviamente se trasladan a la salud física con el tiempo. Cada uno de estos temas, competencia de poder, y acá pongo y pregunto, ¿competencia de poder o de no poder? Porque muchas veces son las impotencias las que generan esto. Otro punto que vamos a analizar es los abusos de autoridad. ¿De qué manera se dan? ¿De cuáles son los abusos más conocidos? ¿Y cuáles son aquellas cosas que se trabajan como un tema que vamos a tratar separado, que es el mobbing, que es justamente una manera de donde vemos esos abusos de autoridad en las oficinas o en los empleados o en cualquier tipo de empresa? Y por último, los rumoreos, ¿sí? Los famosos chismes, los famosos conventillos de oficina, como así llamamos muchas veces a todas estas formas de hablar de uno, hablar de otro y generar esta sensación de sentirse como que uno es protagonista involuntario de las miradas o los comentarios de otros. Todos estos temas vamos a tratarlos como ejes, ¿no? Tengo preguntas ya hechas por ustedes en Facebook, otros que están acercándose ahora y vamos a citarlas también, y también obviamente la participación de nuestros panelistas a quien ya le damos participación. Muy bien, arrancamos con nuestra invitada y nuestra primera intervención, ¿no, Andrea? Bueno, nuevamente muchas gracias por estar. No, al contrario, gracias a vos y bueno, un placer estar acá compartiendo la mesa con ustedes, la mesa de trabajo, en donde hoy se trata uno de los temas que a mí en lo particular también me gusta mucho. Y cuando nos referimos a conflictos, Gabriel, me pregunto, los conflictos son parte de nuestra vida. Lo que sucede es que a veces en el ámbito laboral hay que saber manejarlos para poder convivir. A veces como coexiste la cuestión de la competencia, ¿no? Y como vos planteabas en la placa anterior, competencia de poder o no competencia. Es decir, a veces la falta de capacidad del reconocimiento individual de cada uno implica
meternos en una cuestión egoísta, ¿no? Que a veces quizás no nos damos cuenta que nosotros podemos, desde el punto de vista de reconocimiento de cada uno de nosotros y saber qué es lo que podemos hacer. Y también eso de ver desde afuera la situación, analizarla y no ser parte de ese conflicto. Bien, Me parece bien. que tendríamos que por ahí pensar un poco más, y esa frase tan reconocida que comentaba Emilio hace instantes, ¿no? Hablar poco. La frase... Los dos tenemos dos ojos y dos oídos, una sola boca. ¿Por qué? Porque lo más importante es observar, escuchar y callar lo más posible. Y hablar poco, ¿no? Una placa también que aparecía de no mover tanto la lengua. Claro, muy bien. Bueno, en mi caso, perdón, me olvidé que tenía que usar el micrófono. Muy bien. En mi caso estuve en una empresa, en un banco, donde las presiones se empezaron a ejercer en el momento, los 90, con los recortes de personal, las fusiones bancarias y demás. Y allí era la presión, el abuso de poder y los rumores a la orden del día. Era patético verse los días viernes esperando a ver a qué oficina le tocaba el recorte. La famosa espada de Damocles colgando sobre uno, ¿no? Todas las semanas ocurría esto. Durante bastante tiempo. ¿Lo viste repercutir esto en tu salud psíquica? Absolutamente, física? yo renuncié. Fue uno de los No una de las renuncias voluntarias, no voluntarias, Ajá. porque tenía que cuidar la salud. Claro. Y bueno, esto afectaba a mí, a todos mis compañeros, no solo de mi oficina, sino del resto de las oficinas, y esto daba una imagen al público bastante fea, porque estábamos todos malhumorados, todos pendientes de que a lo mejor al día siguiente o el lunes siguiente ya no estábamos, y generaba una situación de conflicto en la que estábamos y no estábamos al mismo tiempo, porque no dependía de nosotros. Totalmente. Y bueno, quería mostrar un poco lo que es el ejemplo, quizá desde adentro, ante una presión muy fuerte, no generada por uno, sino por una situación económica o política. ¿David? Sí, me pareció muy fuerte, y junto con mi compañera y dos de los encuestados que hablaban acerca de que la forma en que lo solucionaron fue yéndose del trabajo. Entonces me pareció ese hincapié, ¿no? Y que quizás Juan después preguntarle, porque él como mira desde afuera, porque lo que estamos hablando quizás él no lo pueda vivir porque al estar solo no tiene con quién tener conflictos, pero él pueda mirar más de los conflictos, y entonces no solamente si se nos ve cómo resolverlo, que no sea solamente yéndome, sino que haya otras posibilidades. ¿Viene la pelota por este lado? ¿Se agarra o se cabecea? A ver qué hacemos. No, sí, es cierto eso. O sea, quizás yo miro desde afuera los conflictos, digamos, a nivel supermercados, ¿no? Pero también tengo conflictos internos a nivel, digamos, de la parte de mi patronal, ¿no? Mi patronal, o sea, me da una orden, no una orden, quizás una meta mensual que yo la tengo que cumplir. Quizás esa meta esté en contra de la meta que hay dentro del lugar donde yo estoy desempeñándome. O sea, es digamos, un tire y afloje, ¿no? Digamos, Claro. o sea, Acá seríamos de qué manera esa meta fue conciliada o no en función a tus posibilidades, claro. y de qué manera los recursos que se brindan son factibles a las metas, ¿no? Porque las buenas pretensiones empresariales no siempre se dan con las buenas realizaciones o por la mejor buena voluntad que uno ponga. Son metas a veces que son tal vez demasiado exigentes, ¿no? Sí, a pasar el tiempo cada vez uno exige más, o sea, siempre nunca llegás, digamos, al nivel óptimo, nunca te van a felicitar, ¿no? Sino siempre... Claro. Para completar la pregunta de David, ¿la posibilidad de irse o la posibilidad de quedarse es una posibilidad que se evalúa? O sea, vos escuchás gente que dice, yo acá no doy más, me quiero ir, y se termina yendo, o decir, pero no puedo. No, sí, eso pasa. Ojo, yo vi muchos casos, Yo vi muchos casos de personas que quizás he visto a gerentes mismos que han renunciado porque no tenían, no le encontraban la vuelta, ellos decían, ¿no? A sus exigencias a nivel superior. Y bueno, la única solución quizás la que encuentran ellos es irse. Pero capaz que tienen más posibilidades que